Hoy en 678 nos visita el secretario de Seguridad Sergio Berni. La extraña toma de rehenes de hoy. La charla entre un secuestrador y el negociador del Grupo Halcón. Soy uno de los fugados de las cárceles, el que más se fugó de las cárceles, todo con arreglo de plata. Acá la sociedad tiene que saber que acá estuvo involucrado el ministro de Justicia, el señor gobernador, de lo que estuvo pasando con nosotros. Nosotros salimos antes de las elecciones por un arreglo para que nosotros hagamos estragos en la provincia de Buenos Aires, tanto en provincia como federal. Un arreglo provincial y federal. Mirá, esto es lo que me va a dar la libertad o me va a dar la muerte. Ya saben quién está hablando, así que saben quién soy. Fíjense lo que hacen. Chao. Dijo Casal que es un disparate absoluto lo dicho por este delincuente. Es una cosa descabellada lo que estoy escuchando, es una locura y nunca lo escuché en mi vida. También concluyó que un delincuente que dice eso es un loco que está alienado. Esto lo agregó entonces Ricardo Casal. El debate sobre el narcotráfico. Los narcos irrumpe en plena capital. Un grupo de narcos tomó un comedor comunitario dentro de esta villa. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación realmente complicada ahora justamente con el narcotráfico. Hay una denuncia de fondo muy grave que dicen que en realidad los que han tomado este lugar es un grupo de narcotraficantes. Foto en la portada de Clarín, violenta pelea entre vecinos de una villa por un comedor. Policías intervienen en medio de graves incidentes en la Villa Fraga, en Chacarita. Un grupo quiso recuperar el lugar donde intrusos querían instalarse con sus familias. Hubo 7 heridos y también mucha fruta, porque la segunda palabra que ayer se escuchó y se leyó fue narcos. Y en este caso fue un enfrentamiento entre dos grupos. Uno quería recuperar el lugar donde intrusos querían instalarse con sus familias. Casi por inercia se definió apenas se conoció la noticia. Narcos en Villa Fraga. Otro caso de censura para la OEA. En los premios Conex, el Grupo Clarín editó esta parte. Por trayectoria, José Lino Barañao. Científico sabe que tiene que tener un fuerte compromiso social y tiene que estar diariamente pensando no solo en satisfacer su curiosidad, sino en saber cómo su trabajo va a contribuir a mejorar la calidad de vida de sus semejantes. Esto es lo que no puso el Grupo Clarín. Creo que este hecho destacado tiene dos componentes, uno colectivo y uno individual. El componente individual es indudablemente una decisión política. Es la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien decidió crear este ministerio para que la ciencia y la tecnología no solo tuvieran la jerarquía que se merecen, sino que fueran una herramienta para el desarrollo económico y social. Y espero que este reconocimiento, que se acompaña con una valoración social innegable, sirva para que este nuevo rol de la ciencia no sea una característica de este gobierno particular, sino que sea efectivamente una política de Estado. Muchas gracias. Diario Registrado mostró los contratos de 678. Ahora le llega el turno a la Corpo. Diario Registrado muestra los contratos de 678. Diario Registrado accedió a los contratos de 678 con la televisión pública y los da a conocer. Se terminan las especulaciones que se armaron con la embestida mediática para desprestigiar al programa más exitoso del canal estatal. Bueno, María, vos fuiste conductora de 678. No ganaba un mango, ganaba menos que en Canal 13 el año anterior. Eso lo aclara ella porque sí, lo aclaro te ven porque difamado. Salió muchas veces repetido que ganaba yo 90.000 pesos, mis compañeros 60.000, y nada que ver, o sea, ni el 20% de ese monto, y era menos de lo que venía ganando. Lo agarré al trabajo porque para mí era una oportunidad conducir en vivo diariamente, y de todas maneras, hablando de los costos y los costos que se conocieron hoy, por supuesto, están hiperinflados. ¿No? Según el programa, deja muy buenos dividendos al canal, es un programa que se vende muy bien. Esta es la defensa que hacen, y Brienza acá decía el otro día, Brienza decía, bueno, tienen tanda. Durán Barba desmentido en su propia tierra. De la cual reniega. Hitler tenía una aprobación mayor que la de Chávez, 90%. Sí, bueno, no son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. Hitler era un tipo espectacular. La explicación castellana de Durán Barba por elogiar a Hitler. A través de un comunicado señaló que utilizó el término espectacular
según la connotación que tiene en su país natal, Ecuador. No es un calificativo elogioso, dijo y añadió. Con este incidente tomé conciencia de que en la Argentina se usa como un modismo con sentido positivo. Demian, es un gusto saludarte, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Queremos saber si en Ecuador espectacular quiere decir algo especial. ¿Qué quiere decir espectacular allá? Yo viví en Ecuador los primeros 5 años de mi infancia, mi padre es de allá. Conozco más Ecuador que la Argentina. Puedo asegurar que la palabra espectacular en Ecuador no quiere decir otra cosa más que espectacular, algo brillante, algo llamativo, algo que sorprende. Tweet de Horacio Torres. Hola Durán Barba, así que en Ecuador la palabra espectacular no tiene una connotación positiva. Buscate otro verso. Portal hoy.com de Ecuador. Ola de vacaciones en un espectacular crucero. Lahora.com de Ecuador. Un bronceado espectacular. Un alivio para el publicista. Lo defendió Eliashev. Ahora, cuando se habla de la palabra espectacular, ¿qué queremos decir? Lo cierto del caso es que vincular la noción de espectáculo con las tiranías más sangrientas no debería, en principio, alterar demasiado las conciencias, porque no es necesariamente un adjetivo calificativo positivo. La palabra espectacular, tal como viene usada, aludiendo a la manera de operar del hitlerismo, como sucedió con el fascismo italiano y el estalinismo soviético, no necesariamente es un juicio positivo. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, abrirse en la vanidad, abre la profundidad. Otro día de fabulosas noticias. Y es una fundación macrista. Infonews, el informe de la ONG del PRO que desmiente a los funcionarios del PRO. La Fundación Pensar elaboró un trabajo sobre desigualdad en la región, que tiene a Argentina y Venezuela como principales exponentes de la mejora en el ingreso, y a Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia más rezagados. Se estrena hoy para la prensa y el jueves que viene para todo el público. La peli de Néstor, realizada por Caetano. Se estrena finalmente el documental sobre Néstor Kirchner que hizo Adrián Caetano. El gobernador de la provincia de Santa Cruz, el doctor Néstor Carlos Kirchner, en estos momentos se encuentra recorriendo los barrios más alejados del centro de la ciudad capital de Santa Cruz, interiorizándose personalmente de las distintas necesidades que tienen las familias de los barrios periféricos de Río Gallegos. ¡Fiorca! Sí, Julio, ponete eficaz, le puedo dar una mano acá. ¿Qué pasó? Tenemos toda la gente de salida. Y aparte se le hunde arriba la segunda. ¡Uy! Hasta el momento no se ha producido ningún problema de víctimas personales, ni mucho menos, pero el temporal, según el servicio meteorológico, va a perdurar por 48 horas más. Bueno, eso es lo que dice el servicio meteorológico. Los chicos disfrutan, que disfruten la nieve invernal, pero realmente me preocupa seriamente. Bueno, estamos escuchando algunas sirenas, me preocupa seriamente toda la periferia de la ciudad porque los desniveles y demás pueden poner en problemas a la gente, entonces tenemos que estar atrás para que la gente sufra lo menos posible. 3. Se viene la 10ª universidad. Hoy se dio media sanción al proyecto de ley para la creación de la Universidad de Hurlingham. Fue con el apoyo de todas las fuerzas políticas por unanimidad. 4. Vuelve lo que nadie pregunta. Y a los que nadie les pregunta. Cumbre anual del Grupo Clarín. Las máximas autoridades del multimedio durante 3 días consecutivos se reúnen acá en la ciudad de Mar del Plata. Kirchhoff, buen día. ¿Cómo le va? ¿Se va a realizar alguna autocrítica teniendo en cuenta que el grupo se sostuvo que TN iba a desaparecer, Canal 13 iba a desaparecer y según el plan de adecuación que presente el mismo Grupo Clarín, ¿esto no ocurre? Nadie dije que iban a desaparecer, lo que sí hemos dicho siempre que esto atenta contra la libertad de expresión. Dijeron que iba a desaparecer, había promociones de TN iba a desaparecer, Canal Volver va a desaparecer. Bueno, el objetivo del gobierno es que estos medios críticos desaparezcan. Nadie dije que iban a desaparecer. El objetivo del gobierno es que estos medios críticos desaparezcan. ¿Cómo están viviendo esta cumbre? Lo que acabamos de ver de los números que están del grupo, que las señales y los productos periodísticos del grupo por suerte, mantienen un liderazgo muy firme en la audiencia. Los números que mostraron de la compañía son que
Es una situación difícil, pero no se pierde plata como para pensar que esto se cae y se desarma, así que bueno. La otra cuestión es la de la sustentabilidad. Esto, nosotros decimos que hay una afectación directa, que es la que te comenté recién, y una indirecta, que es la de sustentabilidad. Evidentemente lo que está en juego ahí es la posibilidad de que ese medio pueda informar de manera independiente. No se pierde plata como para pensar que esto se cae y se desarma, así que bueno. 5. Lindo cierre musical con Ríspico. Sigo vivo porque pude cambiar. Lo que vas a recordar de mí no es nada parecido. Sigo vivo y puedo disimular. Si en verdad esto será vivir o solo sobrevivo. Abre 678. Un programa que no para de crecer. ¿Por qué los países asiáticos están creciendo a 6, 7, 8%? 6, 7, 8%. Abren sexos en tu piel. Abren cofres si quieres. Abre el fuego si cantas. Abre el mundo una vez más. Abre el roce y el amor. Se abren Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Nuestro invitado en el día de la fecha es el señor secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Berni. Sergio, buenas noches, bienvenido. En nuestro afán de poder delinear los perfiles de nuestros invitados, debo decir que además de ser médico cirujano, Sergio Berni tiene el grado de teniente coronel en el ejército argentino, pero esencialmente su actividad ha sido política. Nació un 3 de febrero, día de Caseros y en San Lorenzo, para colmo, en la segunda Capilla fundación del de Señor. Buenos Aires. ¿Cómo? Y la segunda fundación de Buenos Y la Aires. segunda fundación de Buenos Aires, nada menos, pero fue en Capilla del Señor. Y además de todo esto, allá por del 10 al 12 de diciembre de 2011, fue durante 3 días gobernador de Buenos Aires por su ubicación en la línea sucesoria del poder. De todos modos, es el secretario de Seguridad de la Nación y ciertamente el día de hoy es un día, lleno de agitación al respecto del tema de la seguridad. Vamos a tener a Ríspico al final del programa, vamos a tener algo que es una corriente como el, ¿cómo se llama? Narcosindicalismo, esto vaya uno a saber, y muchas otras cosas. Pero vamos a ir al primero de los informes de 678 y tiene que ver con la toma de rehenes en Tortuguitas, una toma con perfiles ciertamente singulares que terminó hace un ratito, afortunadamente, sin ningún tipo de víctimas, salvo a veces la información. Vamos al informe. El negociador del Grupo Halcón. En el contexto de estos tiempos en que todos los días hay sugestivos hechos susceptibles de salir en virtual cadena nacional, esto sucedía hoy. Vení acá, vení acá. Escuchame una cosa. La gente está bien. Yo tampoco tengo arma. Salí adelante. Tráemelo más para acá, vos. Tráemelo. Hasta acá nomás, amigo. Tráemelo. Hasta ahí nos vamos a acercar. Hasta acá nomás. Mirá por televisión, más de esto no vamos a ir, tenemos miedo. Fíjate que está saliendo, más de eso no nos vamos a acercar. Escuchame una cosa. Sí. Escuchame una cosa. Sí. Me llamo Marcelo Leonardo Mejqueira. Soy uno de los fugados de las cárceles, el que más se fugó de las cárceles, todo con arreglo de plata. La última fuga estuvo involucrado el ministro de Justicia y el señor gobernador. Mirá, esto es lo que me va a dar la libertad, o me va a dar la muerte, o arreglan conmigo bien. No quiero matar a nadie, me quiero ir bien, quiero entregar a esta gente bien. Tengo criatura y tengo gente, no los quiero lastimar, no soy un asesino. ¿Ok? Ok. Está todo entendido, ya salió. Entendernos nosotros también, ¿viste? Yo creo que vos nos entiendas que... Momento, porque acá la sociedad tiene que saber que acá estuvo involucrado el ministro de Justicia y el señor gobernador de lo que estuvo pasando con nosotros. Nosotros salimos antes de las elecciones por un arreglo para que nosotros hagamos estrago en la provincia de Buenos Aires, tanto en provincia como federal. Un arreglo provincial y federal. Acá se mandan a reventar por la policía por una orden ministerial, tanto federal o provincial, la vida de estas personas, una criatura, 2 criaturas y un matrimonio,
va a ser responsabilidad del señor ministro de Justicia y del gobernador. Que quede bien y claro, a una cárcel no voy, ni provincial ni federal, porque tentaron contra mi vida 5 veces. Voy a la alcaldía de José Cepaz, con la garantía de esa, yo me voy tranquilo, despongo de las armas ante las autoridades y me entrego. Ante la alcaldía de José Cepaz voy, no voy a cárcel provincial ni federal, ni a una comisaría de la provincia, ni a una comisaría federal. Yo me entrego, no quiero dañar a nadie. Pero sepan que todo esto hay una involucración del ministro de Justicia de la Nación, desde Ricardo Casal hasta la fecha, provincial y federal, como un acuerdo por la fuga que hubo en el país. Fue todo un acuerdo la fuga que hubo en el país. 50 fugas acordadas. Arreglemos y hablemos como caballero. Yo me entrego, no quiero lastimar a nadie. Pero queremos ver un juez fiscal, si no acá no se entrega a nadie, ¿eh? Un juez y un fiscal, hay armas largas, hay granada. Hay granada, a vos te lo digo, hay granada. Hay armas largas y hay granada. Tranquilo, queremos exponer tu actitud, pero con la garantía de un juez y un fiscal. Ya saben quién está hablando, así que saben quién soy. Fíjense lo que hacen. Chao. Por favor, les pido que tengan en consideración el ministro de Justicia y el gobernador sobre esta familia. Lo queremos entregar. Dijo Casal que es un disparate absoluto lo dicho por este delincuente. Es una cosa descabellada lo que estoy escuchando, es una locura y nunca lo escuché en mi vida. También concluyó que un delincuente que dice eso es un loco que está alienado. Esto lo agregó entonces Ricardo Casal. Llamó asimismo la atención este testimonio que también recogió C5N en vivo a minutos de comenzada la toma. Vení, acércate. ¿Sos el hijo de quién? ¿Cómo se llama tu papá? Daniel. ¿Con quién está en el interior de tu casa tu papá? Hola, acá estoy con todos los medios. ¿Estás hablando con tu papá? ¿Estás hablando con ¿Está dentro tu papá? ¿Está el programa de Mariana? ¿El canal 13? Ahora lo veo. No, está en vivo C5N en el lugar. Y América 24. Y América 24. ¿Y América 24? ¿5 de escuchar? Sí. Los canales de aire en vivo. Canales de aire. Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13. Decime, estás hablando con América 24. Está C5N. A ver qué es lo que pasa, contanos. Bueno, ahí está hablando con los delincuentes. Esta persona es el hijo de quien está como rehén, desesperado, pidiendo más medios, bueno, una voz alocada desde el otro lado. Rubén, lo que llegaba... a ver, lo escuchamos. A ver, lo escuchamos. ¿Quieren que hable con Canal 13? Pero quiero que un canal de aire necesito un canal de aire así hablan con ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? Entraron, no venían a robar acá, ellos están tranquilos, quieren tener nada más, sí, quieren tener nada más seguridad de salir. ¿Pudiste hablar con tu papá, con tu mamá? Sí. ¿Cómo están ellos? Están bien, ellos los tratan bien. Ellos nada más quieren salir, quieren las cámaras allá, quieren las cámaras nada más. Quieren que las cámaras para salir bien. Ellos no quieren saber más nada, ya saben que perdieron, quieren nada más las cámaras. Y horas más tarde. Filma. Nosotros lo queremos entregar. 8 y 10. No. 8 y 10. 8 y 10. ¿Me escucha? A las 8. De acá Julio le habla. ¿Me entiende? Señora, 8. Julio, te está escuchando, Julio. Atención fiscal. Te quiere escuchar la doctora. 8 y 10. En punto. Entregamos a los rehenes. Terminó la toma de rehenes. Los 2 delincuentes detenidos. Se entregaron finalmente los delincuentes. Bueno, un episodio con el dramatismo habitual de esta situación es la presencia del jefe de la policía bonaerense, Matskin, allí. Secretario Berni, ¿cómo podemos mirar este episodio? En principio, con algunas características bastante singulares, ¿no? Una denuncia del captor, etcétera. Bueno, por un lado, la actuación que tuvo la policía, que por sobre todas las cosas privilegió la integridad física de los rehenes, que es lo primero que hay que cuidar. Un jefe de policía que actuó impecablemente y que puso no solamente el grupo especializado Halcón, sino que él en persona encabezó la negociación y bueno, con el éxito
que tuvo la operación para poder detener a los delincuentes y liberar a la familia completa. Y bueno, después me parece que es aventurado dar conclusiones en este momento. Creo que bueno, ya la jueza y la fiscal mañana, como se han comprometido públicamente, indagarán a los detenidos y empezarán a investigar qué es lo que pasó y cuáles son el motivo de las declaraciones de estos delincuentes, que no tengo ninguna duda que tiene una connotación política muy clara. ¿Le produce algún tipo de reflexión, secretario, esta historia de un relato vinculado con las elecciones? Digo, da todo muy mezclado, ¿no? Como para... Bueno, nosotros entendemos que obviamente hay hay una connotación política muy importante y vuelvo a repetir, me parece que recién mañana va a indagar la fiscal y la jueza y sería prematuro aventurarnos a conclusiones rápidas, pero no tengo duda que hay una connotación política atrás de todo esto. Muy bien, compañeros, preguntas para el secretario Berni. Sí, dos cuestiones. Por un lado, si usted tiene idea por qué pide ser trasladado a la alcaldía de José Cepaz, este hombre. No. ¿Qué jurisdicción tiene esa alcaldía? La verdad que no, pero seguramente es un lugar donde han acordado. Le vuelvo a repetir, me parece que esta tarde hubo mensajes políticos muy claros, donde la fiscal y la jueza mañana tendrán que indagar y con mucha firmeza para poder ir al fondo de la cuestión, porque entendemos que todas estas cosas que están pasando por ahí desapercibidamente, pero que tienen connotaciones políticas seguro. Lo de la alcaldía, según decía esta persona, era para no ir a ninguna cárcel ni federal ni provincial. Pero depende del servicio penitenciario bonaerense. Claro. Por eso parece que está cerca de la casa de la familia. ¿Sandra? Sí, digamos, más allá de la denuncia política que hace este sujeto que creo que además tenía perpetua antes de escaparse. Sí, por un asesinato. Más allá de la denuncia puntual, que por supuesto es prematuro porque además es gravísima, lo cierto es que hubo muchas fugas desde hace un par de meses. ¿Ustedes tienen alguna evaluación? ¿Se está investigando? ¿Hay hipótesis? Se está investigando la última fuga importante que fuera del penal de Ezeiza. Hay un juez federal trabajando, ya hemos recuperado 8 de los prófugos, así que el juez tiene bastante información para avanzar en la causa, de hecho lo está haciendo, y seguramente en poco tiempo ya vamos a tener los primeros resultados de una investigación muy importante, porque, vuelvo a repetir, de todos los prófugos hemos recuperado hasta hace muy poquito el último, que hará 5 o 6 días, 8 prófugos que después de una tarea muy importante de toda inteligencia criminal, tanto las fuerzas federales como el servicio de inteligencia de la penitenciaría. Así que me parece que el juez tiene una tarea muy importante para realizar. Una pregunta más, Dante. Sí, pero ¿usted cree que puede ser casual, tanto el tema de las fugas como el hecho de que se empiecen a repetir una serie de acontecimientos? Pienso además con lo que sucede siempre en este país en diciembre. Parecería que algunos quieren adelantar, ¿sí? y que llegue diciembre rápido. ¿Usted ve cierta sistematicidad ahí o casualmente se ha dado? Mire, yo digo lo que decimos siempre en el campo, ¿no? Que no creemos en las brujas, pero que las hay. Todo indica que hay diferentes acontecimientos, diferentes situaciones que se producen, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que tienden a generar clima de tensión y casualmente siempre para fin de año, así una fecha muy sensible para los argentinos, cuando se acerca el 20 de diciembre, que es una fecha que es muy sensible en el sentimiento de los argentinos, siempre se generan situaciones que a ese clima de hipersensibilidad genera tensión y que no es casual, así que me parece que mañana la actuación de la jueza y de la fiscal van a ser clave para determinar qué fue lo que pasó. Hemos hablado más de una vez, Edgardo, acerca de los climas que genera este discurso de la inseguridad en los medios, ¿no? Sí, esto, aparte porque la naturaleza del hecho que se refleja es una naturaleza violenta, y eso de todas las cosas que causan inquietud quizás sea la más sensible, porque cuando se habla de cuestiones de orden financiero siempre son sensibles porque se busca sistemáticamente dar la idea de ingobernabilidad, la idea de inestabilidad. Ahora, cuando lo que está en juego es la vida de criaturas, la vida de gente del común, digamos, la sensibilidad es mucho mayor. Yo creo que estas cosas, desgraciadamente, nos hemos ido acostumbrando. Con una factura política o con otra viene ocurriendo esta idea de
montar operativos que muestren desconcierto, que muestren, que trucadas oportunamente muestren inactividad de las autoridades o que sugieran complicidad de las autoridades. Todo esto es una trama que ya la conocemos, a la que no tenemos que acostumbrarnos, y me parece que la otra cosa que hay que... Yo no tengo el detalle de cómo fue el tratamiento periodístico del tema, pero hay que estar muy atentos porque presentado el hecho siempre hay estructuras del trabajo periodístico que le ponen un sello, le ponen un título y generan la idea de algo que por ahí no tiene nada que ver con la realidad. Hoy fue una cobertura en cadena, prácticamente la que hubo de todos los canales, y se hacía referencia con frecuencia al episodio siniestro, aquel de Ramallo. Creo que sí se pueden establecer diferencias respecto de la acción de los grupos encargados, ¿no, secretario? Sí, por supuesto, y recién bien lo decía, a veces, y lo hemos visto ayer en la toma de un simple enfrentamiento o una simple toma normal de personas que estaban en situación de vulnerabilidad en la Villa Fraga, automáticamente empezaron los medios a replicar que era un enfrentamiento de narcotraficantes, que había sido una toma con fines de comercialización de narcotraficantes, y los medios empezaron a generar una bola de nieve que para el mediodía se produjo una tensión muy importante en el lugar y tuvo que actuar la policía porque el peligro de riesgo que tenía la gente que estaba ocupando, más allá del delito que estaba cometiendo, era bastante importante y había muchos chicos adentro. Así que es muy importante a veces cómo se informan las cosas y la capacidad que tienen los medios ante una desinformación genera un clima de tensión muy importante. Es efectivamente muy sintomático el episodio del que estaba hablando el secretario, los incidentes en Villa Fraga, esta cuestión de el narcodebate, para llamarlo de algún modo, las afirmaciones y los retrocesos en este segundo informe de 678. El debate sobre el narcotráfico. No solo TN y el también masista América TV. Hasta C5N formó parte ayer de una cobertura mediática que instaló que un conflicto barrial estaba originado por narcotraficantes. Los narcos irrumpe en plena capital. Un grupo de narcos tomó un comedor comunitario dentro de esta villa. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación realmente complicada ahora justamente con el narcotráfico. Hay una denuncia de fondo muy grave que dicen que en realidad los que han tomado este lugar es un grupo de narcotraficantes. Los narcos quisieron tomar una casa que se estaba utilizando como comedor para ayudar a la gente que está en situación de precariedad total. Se han registrado a lo largo de las últimas horas varios incidentes con cerca de 6, 7 heridos. Juan Carlos Alderete denuncia de la CCC que anoche les ocuparon el galpón. ¿Quién se los ocupó? Narcos. Alrededor de las 2, 3 de la mañana, 23 personas aproximadamente ingresaron a este galpón. A ver, se venía diciendo desde hace ya mucho tiempo que los narcos a la vista de todos habían tomado el lugar. Y a veces estos muchachos, los narcos, buscan esconderse adentro de los barrios carenciados, como lo han hecho en la 1114, como lo han hecho en la 31. Pero hoy no pudieron seguir afirmando tajantemente como ayer que el conflicto estaba originado por narcos, sino que debieron redireccionar el discurso. Foto en la portada de Clarín, violenta pelea entre vecinos de una villa por un comedor. Policías intervienen en medio de graves incidentes en la Villa Fraga, en Chacarita. Un grupo quiso recuperar el lugar donde intrusos querían instalarse con sus familias. Hubo 7 heridos y también mucha fruta, porque la segunda palabra que ayer se escuchó y se leyó fue narcos. Y en este caso fue un enfrentamiento entre dos grupos. Uno quería recuperar el lugar donde intrusos querían instalarse con sus familias. Casi por inercia se definió apenas se conoció la noticia. Narcos en Villa Fraga. Primero se había dicho que era una acción protagonizada por un grupo narco. Se han registrado a lo largo de las últimas horas varios incidentes. Luego, hacia la noche, se desmintió eso y se confirmó que fue protagonizado por gente indigente, gente en situación de calle que había copado un comedor comunitario. La información que después tuvimos hablaba de gente en situación de extrema indigencia, sí, una suerte de pelea por el territorio en un lugar donde el territorio es escaso. Los narcos irrumpe en plena capital. Gente en situación de extrema indigencia. Dice que entró gente que viene de otros lugares, que no es de Villa Fraga.
intentaron coparlo ¿para qué? Para venderlo, para lotearlo. Alrededor de las 2, 3 de la mañana, 23 personas aproximadamente ingresaron a este galpón. Dice que entró gente que viene de otros lugares. Y desalojaron a las personas que ocupaban un comedor en Villa Fraga. Un grupo de vecinos se enfrentó con la infantería. Hubo heridos. Es un grupo de narcotraficantes. Un grupo de vecinos se enfrentó con la infantería. Como vimos, es otro ejemplo de cómo se utiliza un tema tan grave y dramático como el narcotráfico, un fenómeno continental, con la intención no de aportar, sino de generar malestar. Prueba de ello es que hace 2 semanas fue desbaratada una banda de peces gordos del narcotráfico en Nordelta, el barrio privado que es casi una ciudad perteneciente al partido de Tigre, y la cobertura mediática no tuvo la misma repercusión que sí tienen los episodios que involucran a peces flacos que no viven en barrios cerrados. Tapa de crónica del 31 de octubre. Simulan ser empresarios y son delincuentes. Los narcos VIP copan Tigre. Utilizan Nordelta y sus vecinos Marinas Golf y Santa Catarina como centro de operaciones. Ayer capturaron a un mexicano prófugo por el crimen de su tío. La organización tenía 2 patas. Por un lado, estaban quienes efectivamente se dedicaban a traficar. Pero también están, por otro lado, los que se dedicaban a invertir dinero proveniente del narcotráfico. Y es allí donde llegan a distintos barrios privados de la zona norte, pero fundamentalmente al complejo Nordelta. Nordelta, en donde dice que ahora están pidiendo certificado de buena conducta o de antecedente, pero con la plata no piden nada. Asimismo, tampoco tiene repercusión el caso de Córdoba que involucra a las cúpulas policiales, caso en el cual el periodista denunciante está amenazado de muerte. Tomás Méndez, el periodista que fue amenazado en Córdoba, él había denunciado un presunto vínculo entre policías de esa provincia y narcotraficantes y recibió duras amenazas. No es un presunto vínculo, sino que el vínculo está asegurado, No solamente el vínculo es con la policía, sino también con la política de Córdoba, con funcionarios provinciales. ¿Cuánto del problema es la policía? En el caso de Santa Fe, el Estado no ha sido presente en los territorios, sobre todo en las villas de las circunvalaciones de la ciudad de Rosario, y el narcotráfico ha penetrado ¿Y en la provincia muy de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires estamos trabajando muy articuladamente con el ministro Granado por una solicitud que ha hecho el gobernador de la provincia. Pero hay proporcionalmente menos problema, menos narcotráfico que en Santa Fe. Bueno, pero el problema también de Santa Fe se le suma una policía altamente sospechada de convivencia con el narcotráfico. La corrupción policial es un problema no de la policía de Santa Fe, no de la policía de Córdoba, sino de todas las policías del mundo. Todos aquellos que trabajan en una línea delgada, sobre todo en el narcotráfico, que hay información, infiltraciones, agentes encubiertos, bueno, diferentes figuras de acuerdo a las legislaciones internacionales. Cada país tiene sus diferentes legislaturas, y el poder económico que genera el narcotráfico está destinado a la corrupción. Bien, lo cierto es que el caso que mayor visibilidad tuvo no era un caso de narcotráfico como el de Villa Fraga, pero de todos modos lo cierto es, secretario, que no solamente se ha hablado de lo de Nordelta, está lo de Córdoba, lo de Tomás Méndez, sino que también ha habido declaraciones por parte de la Iglesia Católica, de la Suprema Corte. Bueno, toda suya la palabra. Bueno, la verdad que celebramos ampliamente esta declaración y que la sociedad se involucre en un tema tan importante que hoy es el primer flagelo en el mundo. El problema del narcotráfico no es un problema en la Argentina, el problema del narcotráfico es un problema en el mundo. No nos olvidemos que el 80% de la producción de droga que se genera en Sudamérica se consume en Estados Unidos y otra parte en Europa. Y nosotros tenemos prácticamente 2.000 kilómetros de frontera con países productores. Eso genera una gran actividad y genera un gran compromiso y un esfuerzo por parte de nuestro gobierno para trabajar, y por eso el reconocimiento internacional que tenemos con los avances que hemos hecho, no solamente en la lucha contra el narcotráfico aquí en la Argentina, sino también con lo que estamos haciendo internacionalmente. Hace muy poquitito, hace 2 o 3 días, salió publicado en varios periódicos una banda internacional que hemos desbaratado en colaboración con el gobierno de España, que intentaba introducir en España droga a través de cocaína líquida en biodiesel. Bueno, como estos casos, todos los días tenemos importantes
investigaciones, no solamente aquí en la Argentina, sino también en el exterior, por eso el reconocimiento que tenemos. Pero bueno, también decir que el esfuerzo que estamos haciendo, el importante, usted calcule que en el 2003 el presupuesto de seguridad era más o menos 2.000 millones de pesos y hoy son de 26.000 millones de pesos. Todo ese esfuerzo presupuestario se ha empleado para dotar a nuestra gendarmería y prefectura, no solamente en capacitación, sino en importantes recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos de transporte, helicópteros, aviones para investigar, y además hemos incrementado en un 60% prácticamente nuestra fuerza de seguridad, lo que permite tener un combate más abierto y más frontal, sobre todo en nuestra frontera norte, y sin olvidarnos que fue este gobierno, el gobierno del doctor Kirchner, que por primera vez pudo generar un escudo, lo que se denomina escudo de radialización del norte, donde a partir de la instalación de los 6 radares primarios tenemos el 80% de nuestros cielos controlados, y el resto se genera a través de la incorporación de 20 radares móviles que justamente con el apoyo logístico del Ministerio de Defensa permite tener un espacio aéreo muy controlado. Así que la verdad que celebramos este compromiso, como decíamos recién, tanto de la Iglesia como del Poder Judicial. Hemos escuchado en el Poder Judicial, y la verdad que haya tomado conciencia, porque quien generó esta suerte de tratar de coordinar todos los recursos que tiene el Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, fuimos nosotros a través de una reunión que hemos tenido con la Corte Suprema, porque estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando, sobre todo en el Juzgado de Orán, que el Juzgado de Orán es la primera estación judicial en la frontera norte, donde hay un solo juez federal y que tiene 17 empleados, de los cuales muchos están con carpeta médica. Y la Corte dice, bueno, se han multiplicado las causas judiciales, hemos más que duplicado las causas judiciales porque hemos invertido fuertemente en inteligencia criminal, y por eso hemos duplicado nuestra tarea de trabajo criminal, entendiendo y compartiendo el criterio que el año pasado se juntaron varios jefes de Estados muy importantes de Estados Unidos, como Carter, Cardoso, Fox, premios Nobel, donde reconocieron que la lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo. Y en ese sentido, y cambiando el paradigma, nosotros a través de las tareas de inteligencia criminal que venimos haciendo permanentemente, bueno, usted podrá ver los permanentes grandes operativos que estamos realizando, no solamente en la incautación de drogas, sino recién veíamos un informe donde hemos trabajado muy responsablemente en una investigación contra narcotraficantes muy importantes que hemos detenido en Nordelta, ¿no es cierto? Así que los resultados creo que son bastante elocuentes, y la verdad que estamos dando una lucha frontal y sostenida contra este flagelo de todo el mundo. Ahora, usted suele hablar, Bernie, de la tarea, la necesidad de una tarea conjunta, pero no sé, a uno le dio la impresión de que de pronto el documento de la Iglesia o las declaraciones de la Corte iban tirando responsabilidades para otro lado, ¿no? Hubo respuesta del ministro Alac también. En el caso de la Iglesia me parece un documento muy atinado, porque la Iglesia lo único que hace en su documento es recoger las preocupaciones de la sociedad, y la Iglesia, no nos olvidemos que es una institución que está muy anclada en el territorio. Nosotros por eso trabajamos muy activamente, inclusive con la doctora Alicia Kirchner, trabajamos mucho con los curas villeros como una institución donde abordan temas tan importantes como es el consumo de droga. En el caso de la Corte, bueno, vuelvo a repetir, a mí me pone muy contento que la Corte haya entendido la falta de coordinación y la falta de gente que tiene la justicia en la frontera, y espero que con el mismo énfasis que han elaborado el documento, el lunes la Corte Suprema haya destinado por lo menos 50 empleados más al Juzgado Federal de Orán, para que nos permita resolver las más de 2.000 causas que tenemos prácticamente paralizadas por falta de personal en la justicia. Entonces, nos pone muy contento que se haya tomado conciencia, que se haya generado debate. Este es un problema no de ahora ni del año pasado, sino que viene de años y años en el mundo. No nos olvidemos que si hay producción
de cocaína en Sudamérica es porque hay países muy importantes que la consumen. Entonces, y si no hay políticas para prevenir el consumo en los países importantes que se llevan casi el 80% de la cocaína que se produce en Sudamérica, el narcotráfico va a seguir creciendo y va a ser un flagelo que azota a todo el planeta. Edgardo Boca. Sí, yo me quería detener en este aspecto de lo que decía Bernie en el sentido de las políticas, el fracaso de las políticas tradicionales respecto del narcotráfico. En la discusión, supuesta discusión que quiere instalar determinada prensa dominante, el narcotráfico aparece como un fenómeno medio inexplicable, como una cosa que viene de otro planeta, ¿no? Es decir, personajes raros que se dedican a la violencia y se dedican a pervertir, digamos, a las sociedades en las que actúan. El narcotráfico en realidad es hijo de la combinación de una sociedad consumista, delirantemente consumista, promovida como tal, y del prohibicionismo, que es Estados Unidos el que impuso esa política. El prohibicionismo indiscriminado que convierte a las poblaciones que en realidad son víctimas de determinadas prácticas en sujeto o en objeto de persecución policial, digamos. Cuando alguien, en el sentido común, cuando alguien dice narcotráfico, hay en la villa seguro algún chico abandonado o sin recursos o sin integración con la sociedad que cae con la policía. Es decir, esa política fracasó en el mundo y no puede sino fracasar porque es convertir un problema social y cultural del capitalismo en un artículo del Código Penal y en determinado armamento que después se termina volviendo verdaderas guerras civiles como las que tuvieron ocasión en países hermanos, como el caso de Colombia hasta hace un tiempo y de México. Me parece que ese es el camino que hay que evitar. Y perdón, termino con esto. Me preocupa el documento del Poder Judicial que se hable de un plan urgente. Porque parece que el problema del narcotráfico empezó hace 15 días o hace 2 meses en Santa Fe y ahora hay que hacer un plan urgente. Cuando se habla de plan urgente hay que ser muy claro, porque el plan urgente, si se reduce a esta cuestión de persecución y violencia, puede ser un boomerang, puede ir en contra de los supuestos intereses, ¿no? Bernie, ¿es esa la lectura que tienen del Estado? Sí, absolutamente. Compartimos, aparte, no más claro que con lo que ha relatado, lo que ha sucedido en Estados Unidos en la década del 20 con la ley seca, claro, es más o menos una copia, estamos en el mismo camino, ¿no es cierto? No nos olvidemos que cuando comenzó la ley seca, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante, en las cárceles de Estados Unidos había 4.000 ciudadanos presos. Cuando terminó de implantarse la ley seca, ya por el 33, 34, Estados Unidos multiplicó por 7 los detenidos por delitos de violencia, cuando justamente de eso se trataba la ley seca. Así que me parece que no logran, solamente los locos esperan tener diferentes respuestas ante una misma acción. Así que, bueno, me parece que todo eso hay que reverlo, hay que revisarlo. No hay mucha experiencia innovadora en el mundo. Creo que Uruguay ha comenzado a desandar un camino que hay que observarlo, estudiarlo. Me parece que hay que ser muy razonable y comenzar, el mundo se debe dar un debate sobre el narcotráfico y nuevas maneras de abordarlo. Así que me parece que es una responsabilidad de los grandes líderes del mundo en empezar a pensar en otras estrategias. Pero vio que a Capone le tiraron la FIP encima después, finalmente lo agarraron por ese lado. Preguntas para el secretario que tenemos aquí. Sí, con respecto al tema de la ruta de la droga, ¿no? Lo que se ha leído en los últimos días es que la ruta 34 es la ruta por la cual entra la droga desde el norte del país. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre la droga que entra, qué tipo de droga y dónde se procesa en la Argentina? Y por otro lado, otro de los temas que ha empezado a saltar como una solución es la aprobación de la ley de derribo como la forma de solucionar el problema del narcotráfico. Esas 2 preguntas. Bueno, en cuanto a la forma de solucionar el problema del narcotráfico, y siempre se habla de lo mismo, se cree que el problema de narcotráfico se resuelve con más gendarmes en la frontera y con más radares. Ante quienes afirman esto son aquellos que no conocen y no logran entender, más allá que creo que lo hacen desde las buenas intenciones, aunque hay muchos opinólogos hoy en día que son expertos en narcotráfico. Creo que no hay un ejemplo más claro que el de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la frontera más controlada en el mundo, que es la frontera de México con Estados Unidos, y es imposible que vuele una mosca en los cielos de Estados Unidos sin que lo detecte todo el sistema de vigilancia electrónica que tienen. Y sin embargo, tienen un mercado prácticamente declarado entre 5 y 4 millones. Imaginemos que sea la mitad, 2 millones
de adictos por día que hay que mantener con droga que ingresa a Estados Unidos todos los días, que estamos hablando del país con mayor control de espacio aéreo y mayor control de frontera. Esto no quiere decir que hay que liberar la frontera y mucho menos controlar los cielos. Son pasos fundamentales en una larga cadena que tiene que ver contra la lucha en el narcotráfico, donde nosotros apostamos fuertemente. Hoy hemos realizado un operativo muy importante, donde interviene la inteligencia criminal, donde es clave, porque a veces mucha gente dice, no, veo un gendarme, pero atrás de un gendarme hay una cadena logística entre 12, 15, 17, 8, de acuerdo a las zonas, que están trabajando justamente en las investigaciones de narcotráfico. Y lo que nosotros hemos cambiado el paradigma es que no detenemos. ¿Qué pasa? Cuando uno detiene en la frontera una persona que está pasando medio kilo de droga, detiene una mula y la banda sigue operando. Nosotros hemos cambiado ese paradigma y usted habrá visto que toda la semana estamos deteniendo bandas. Esas bandas es porque nosotros vamos siguiendo con la inteligencia, con los diferentes, que obviamente no podemos... eso es confidencial, como vamos trabajando, pero estamos deteniendo todos los días bandas, no mulas que después, o camioneros que transportan droga que después quedan en libertad porque dicen, no, yo venía manejando el camión y no sabía lo que había dentro. Entonces ese es el cambio de paradigma que hemos hecho, que hay un reconocimiento muy importante por el trabajo y la cantidad de organizaciones tan importantes que hemos detenido. No nos olvidemos que hace muy poquitito hemos detenido un narco criminal muy importante como Meyendorf, que está extraditado, se ha extraditado a Estados Unidos, y en el momento de la detención en Colombia le incautaron bienes por $1.000 millones. Así que imagínense el poder que tienen los narcotraficantes y el poder económico, y por eso lo vemos permanentemente en los grandes country, en el country lujoso. Nora Beir le preguntaba al secretario... la ley de derribo. Sí. Bueno, la ley de derribo, primeramente que atenta contra las normativas internacionales, porque sabemos que en nuestra Constitución los tratados internacionales tienen supremacía constitucional, pero cuando hablamos de ley de derribo estamos hablando de una sentencia de muerte y aparte sin un juicio previo, así que me parece que la ley de derribo atenta contra cualquier garantía constitucional. Ahora no quiere decir que no se pueda hacer algo intermedio entre la nada y la de derribo, porque también nosotros tenemos que tener presente que si bien trabajamos activamente, la Fuerza Aérea da todo el apoyo logístico, todo el sistema de escudo norte que se trabaja a partir de la identificación de de los vuelos no identificados, trabaja la Fuerza Aérea, pero la Fuerza Aérea, una vez que identifica el avión, automáticamente da aviso a la Fuerza de Seguridad, porque por ley de defensa las Fuerzas Armadas no pueden actuar si no hay una agresión externa, y si además esa agresión externa no es estatal. Entonces, me parece que entre una cosa y la otra, entre un extremo y el otro, habría que hacer una revisión a aquellos que le compete desde el Poder Legislativo para poder dar las herramientas a todo el sistema de seguridad de la Argentina para que cada vez tenga mayor agilidad y pueda complementar con seguramente la agilidad que le va a dar el Poder Judicial después de las declaraciones de la Corte Suprema, ¿no? Así que entendemos que ya la semana que viene la Corte Suprema estará enviando y reforzando el personal del Juzgado Federal de Orán, que justamente está en la intersección de la ruta 34 y 50, como dice. Así que celebramos esta declaración. Sandrita, antes tenían preguntas. Sí, digo, la ley de derribo, porque quizás la gente no lo sabe, es la que indica que si hay un avión sospechoso, primero hay que derribarlo y después preguntar qué andaba haciendo por ahí, ¿no? Sí. Pero no le van a contestar. Y no creo que le conteste. Después que lo derriben no le van a contestar. Primero hay que avisarle, primero hay que alertar. Lo que dice la ley de derribo, que si no hay una respuesta a la alerta, procede directamente la pena de muerte. Hay nuevos legisladores que ven mucho cine norteamericano, me parece, pero bueno. Sí. No, pero digo, pensaba también como reflexión y pregunta, porque me parece que el narco y el terrorismo son como los dos grandes enemigos que se han planteado desde visiones imperialistas, especialmente para también, y por supuesto que existen, pero digo, como para justificar algún tipo de intervención que es muy fuerte en Latinoamérica, con bases en claves, en puntos clave de Latinoamérica. Digo, insisto con que el propio Bernie indicó que el narco existe y que crece en todo el mundo. Ahora, ¿no hay algún riesgo de que sobre este dato, sobre estos hechos se monte una presión externa en la línea de favorecer determinado tipo de política? Usted indicaba, bueno,
políticas que dicen hay que sacar la Sí, con la Fuerza excusa de Armada a combatir la la droga, calle. meterse en países que no son los de ellos, ¿no? Claro, digamos, Bueno, es pero me una... parece que esos países primero tienen que resolver su problema antes de tratar de resolver los problemas de los demás. ¿No es cierto? Ayúdate que te ayudaré, pero me parece que, bueno, esa clase de intervenciones ya lo hemos visto en la historia, ya hemos visto cómo países como Inglaterra llevaron a China a un sometimiento y una guerra por negociar el opio. No nos olvidemos que no solamente fue esa potencia, sino que 10 años más tarde se alió con Francia para volver a cometer la misma criminalidad. Y no nos olvidemos que bancos importantes como el Shanghai Hong Kong Bank Corporation, el HSBC, nació como un banco para administrar las importantísimas ganancias que generaba la introducción del opio en China. Entonces me parece que cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico, aquellos que creen que se combate solamente en la frontera y en un espacio aéreo, me parece que le falta mirar el resto de la película. Entonces tiene que haber un compromiso internacional muy fuerte, sobre todo con cuál es el principal producción de las ganancias del narcotráfico, el lavado de activos, hasta tanto las comunidades internacionales, porque no nos olvidemos que la droga se cultiva en Sudamérica, pero los activos se lavan en los países que la consumen. Entonces, no es casualidad esto, y me parece que se requiere un compromiso internacional mucho más fuerte para poder acabar con este flagelo que azota a la humanidad. Sandra Russo. Sí, yo primero quería hacer una acotación sobre la patria socalera y sobre cómo se cubrió ayer el tema de Villa Fraga. Yo estaba justo viendo América, el noticiero de América, y era muy curioso porque en el Zócalo decía denuncian toma de narcos, y en la nota estaban los cronistas en el lugar y era evidente que se trataba de otra cosa. Incluso Mónica Gutiérrez, que estaba conduciendo el programa, decía, bueno, evidentemente esto es una pelea, esto es un tema de pobreza. Sí. Pero la pantalla, si no tenías el audio, insistía con la toma la denuncia de toma de narcos, con lo cual ahí hay yo no sé si es una cuestión política o es una cuestión técnica, ese divorcio que se ve tantas veces en los noticieros y en los canales de noticias entre la información que el mismo noticiero produce en ese momento y lo que el editor decidió poner en el Zócalo antes de ir a la nota, que deberían tener el suficiente reflejo informativo para darse cuenta de que si no es lo que está diciendo el Zócalo, claro, eliminarlo, cambiarlo en el momento. Y en relación a esto yo quería preguntarle si se está coordinando las diferentes policías provinciales en relación al narcotráfico. Sí, por supuesto. Bueno, en cuanto a la Policía Federal, nosotros por ley tenemos la responsabilidad de la seguridad ciudadana en la capital federal y la tenemos compartida con el gobierno de la ciudad a través de la Policía Metropolitana, con quienes trabajamos y coordinamos permanentemente las acciones, y no solamente con la policía, sino que, como en el día de ayer, hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, que tiene la responsabilidad de tener que dar una respuesta a esa gente carenciada que estaba en un estado de vulnerabilidad. Y con las policías provinciales trabajamos, cooperamos, inclusive me he reunido con el mismo gobernador para ofrecerle toda la ayuda posible. Ahora, cuando nosotros hace muy poquitito también, otro trabajo importantísimo que hemos hecho para la historia del narcotráfico de Santa Fe, hemos detenido la cocina más grande de producción de cocaína en las puertas de Rosario. Capaz que aquí en Capital no es conocido, pero la familia Zacarías era una familia muy sospechada en esa actividad, pero nunca nadie había podido juntar las evidencias necesarias para someterlo ante la justicia. Fuimos con la Policía Federal nosotros, que a través de una importantísima investigación pudimos detener a la familia en pleno proceso de producción de cocaína. Si mal no recuerdo, creo que estaban produciendo 300 kilos de cocaína ese día. Está toda la familia detenida. Ahora, ¿usted cómo puede y esto es lo que tiene que entender la sociedad, cómo puede confiar una actividad y compartir información con una policía como es la Policía de Santa Fe, que tiene a su jefe de policía detenido por convivencia con el narcotráfico, o como la Policía de Córdoba? Y además, y le doy un dato interesante, a minutos de que habíamos detenido al narcotraficante y que fue alojado en la cárcel, en pocos minutos ya se estaba comunicando por un teléfono celular al exterior. O sea, me parece que esto es lo que dificulta a veces la articulación con otras policías. Sabíamos, como decíamos recién en el informe, que todas las policías del mundo están contaminadas por el dinero
que genera el narcotráfico. Pero cuando hablamos de corrupción no hablamos solamente de corrupción policial, también hay que ver muy fuertemente lo que pasa con la corrupción política y con la corrupción judicial sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Que es la herramienta más importante para seguir avanzando en todas y cada una de las investigaciones. Entonces, le vuelvo a repetir, entendemos que lo del Poder Judicial para nosotros por lo menos es muy importante, entendemos que también va a asumir un compromiso en esta lucha y así como tenemos jueces federales muy comprometidos, porque sobre todas las cosas, aparte de compromiso, idoneidad, profesionalismo, hay que tener coraje para enfrentar el narcotráfico, porque todos sabemos a qué estamos expuestos aquellos que estamos involucrados en esta lucha, pero también hay jueces que tenemos que decir que cuando necesitamos una orden de allanamiento no la podemos obtener hasta que después de que duerman la siesta, ¿no? Y no es un chiste, sino son cosas que pasan permanentemente. Hace muy poquito necesitábamos una orden de allanamiento y el juez estaba durmiendo la siesta y no lo pudimos despertar. O a veces se pelean entre los jueces y los narcotraficantes pasan en el medio. Me parece que esta observación que ha hecho el Poder Judicial va a ayudar muchísimo para agilizar todas las investigaciones que tenemos y que estamos llevando adelante en la lucha contra el narcotráfico. Yo lo escucho, secretario, y me da la impresión de que hay una cosa cultural que también hay que pelear para terminar con los lugares comunes. No se sabe muy poco del narco, finalmente. Toda esta estructura del lavado de dinero, del consumo, del involucramiento de distintos sectores, no haría falta una campaña, una especie de campaña cultural más grande. Por eso me parece que esto de que se ha puesto a la luz este flagelo, que vuelvo a repetir, no es de la Argentina, sino que es del mundo, me parece que es muy bienvenido, me parece que ha servido para concientizar a todos los ciudadanos, me parece que ha servido para concientizar y sobre todo para involucrar no solamente a instituciones como la justicia, me parece que el Poder Legislativo se va a involucrar mucho más en tener más iniciativas y flexibilizar algunas situaciones legislativas, sobre todo de procedimiento, para que las fuerzas de seguridad puedan actuar más rápido, y también obviamente muchas instituciones, y se ha puesto a la luz muchas instituciones que desde el anonimato, pero con mucha voluntad y con mucha vocación de servicio, trabajan todos los días en los barrios para poder contener y darle una respuesta a aquellas personas que son víctimas de las adicciones, y me parece que también ha servido un poco para la sociedad, sobre todo aquellos que viven en los barrios lujosos, de tener un poquito más de observación con el vecino de al lado y ponerse un poquito más en vigilancia, ¿no? Porque el otro día me preguntaban por qué los narcotraficantes viven tanto en los countries como Nordelta o countries de esa naturaleza. Bueno, porque primeramente en sus países tendrían que vivir con una custodia permanente fuera de los países. Primero que no tienen impedimento legal para ingresar al país, porque en sus países, por diferentes causas, sus antecedentes no figuran. Por lo tanto, pueden ingresar a cualquier país del mundo, entre ellos el nuestro. Segundo, porque no necesitan de un sistema de seguridad, sino que el mismo country se lo brinda. El otro día, cuando fuimos a detener a estos narcotraficantes importantes colombianos en Nordelta, había 3 anillos de seguridad que atravesar. Obviamente que se sienten muy custodiados, no necesitan, y además en un contexto donde nadie pregunta la ostentación, que es el clásico estilo del narcotraficante, ¿no? Esa ostentación vergonzante que genera y que rodea al narcotraficante, pasa desapercibido en un lugar donde no hay mejor lugar para esconder un árbol que el bosque. Entonces, esa cantidad de autos importados en la puerta, esa ostentación, el vecino de al lado también la tiene, no pregunta de dónde sale, nadie pregunta nada. Y por último, bueno, hasta tienen una geografía tan parecida al estilo Miami, ¿no? En esos country hay más palmeras que palos borrachos. Entonces me parece que es el ambiente natural, es el ambiente natural donde el narcotraficante se siente como en su casa. Aunque suene paradójico, si terminamos la indagatoria del ministro, acá, el secretario de Seguridad, le podemos dar la libertad. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿No? Yo pensaba en lo de Bonfatti, ¿no? Que en realidad una de las acusaciones que hacía era que... El gobernador de Santa Fe. El gobernador de Santa Fe, digamos, que no le mandaban gendarmería. Yo, por supuesto, pensaba, bueno, y que en realidad, como decía, como que el problema era de todo el país, aunque uno no entiende por qué, si es de todo el país, todos los narcotraficantes van a Rosario. Pero digo, no, lo que pasa no es que... ¿Sabes lo que pasa? Que hay gobernadores que no han podido entender o han entendido muy tarde la gravedad de la contaminación de sus policías, no han querido entenderlo, no han tenido el coraje para corregirlo,
y pretenden que la Gendarmería le resuelva un problema que tiene que resolver el gobernador a través de la conducción política de sus fuerzas. La Gendarmería no está para reemplazar ninguna policía provincial. La Gendarmería cumple funciones diferentes, está para trabajar. Es mentira que las policías provinciales, que el narcotráfico es un delito federal, pero una ley de federalización de drogas que le da la potestad a la policía de trabajar. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, de trabajar en el narcomedunero, que es una potestad que tiene la policía para trabajar en esos búnkeres, en esa situación que tanto azota la provincia de Santa Fe. Me parece que cuando se tiene voluntad y herramientas para hacerlo, y no se puede pretender que la Gendarmería resuelva los problemas de contaminación y de inoperancia que tienen algunas policías provinciales. Cuando digo inoperancia lo digo en el buen término. Inoperancia es falta de operatividad, a veces por acción o otras veces por omisión. Bueno, doctor Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, muchísimas gracias por habernos aclarado tantas cosas. Nos despedimos a Sergio Berni, vamos a ir a un corte y después del corte finalmente mostramos nuestros portentosos contratos dignos de un vecino de Nordelta, no de un narco. Pero bueno, ya volvemos, vamos a la primera pausa en 678. En ANSES seguimos pensando en el futuro, seguimos pensando en vos. Y por eso renovamos nuestra web, con un diseño innovador, más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa. Recursos educativos y capacitaciones de Conectar Igualdad para docentes, alumnos y sus familias. Asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos. Lo que necesitas saber para acceder a los créditos Procrear. Información actualizada sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obtener el CUIL, asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores. Ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites. También préstamos, beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados. Además, sumamos nuevas herramientas. ANSES Multimedia, ANSES Noticias para que no dejes de estar informado y Mi ANSES, donde con un solo clic podés consultar tus aportes e historia laboral, iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores, consultar turnos, lugares y fechas de cobro, obtener tu constancia de CUIL, gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más. Todo personalizado. Ingresá en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece. Y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.